El presidente colombiano Gustavo Petro anuncia un plan de acción coordinado con el gobierno de Nicolás Maduro para desactivar la violencia en la frontera con Venezuela, que deja más de 80 muertos y 36.000 desplazados. La región limítrofe del Catatumbo completa una semana bajo el sangriento control de la guerrilla del ELN, sumida en intensos enfrentamientos con disidencias de las FARC. Aquí hay dos puntos relevantes a mencionar. Primero, que el crecimiento de las fuerzas terroristas en el país, como las FARC o las disidencias de las FARC y el ELN, en gran medida han crecido es por culpa de Gustavo Petro. Esa era una de las situaciones más preocupantes antes de la presidencia de él, antes de que fuese elegido. Es lo que muchos advertíamos respecto a cuáles eran los riesgos que había de una presidencia de Gustavo Petro. Porque finalmente Gustavo Petro, su experiencia laboral, digamos que ha sido principalmente como guerrillero. Él ha sido terrorista. Él fue uno de los artífices de la toma del Palacio de Justicia. Y fuera de ser guerrillero, lo único que ha hecho es ser una piedra en el zapato para el desarrollo del país, en gran medida a partir de mentiras, con una retórica que convence a mucha gente, pero que en el fondo uno se da cuenta que es pura falsedad. Y esto ha sido más evidente que nunca ahora con él como presidente. Pero es que además se alía directamente con un dictador que acaba de robar las elecciones de su país. Un dictador que lo único que ha hecho es destruir a su pueblo, uno de los países con más riquezas naturales a nivel mundial. Y a pesar de eso los tiene viviendo en la miseria. Eso ha sido Gustavo Petro. Por eso ya de golpe el que esté supuestamente estructurando un plan de acción para limitar el alcance del ELN y de las disidencias de las FARC en alianza con Venezuela suena bastante falso. En el Catatumbo, territorio fronterizo del noreste colombiano, donde el contrabando de gasolina y cocaína es desde hace años moneda corriente, la violencia siempre ha sido una constante. Sin embargo, en la última semana, un enfrentamiento entre la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC desató un baño de sangre que ya deja un saldo de al menos 80 muertos y miles de desplazados. Huyendo, prácticamente huyendo, y uno agarra lo poco que puede agarrar y vámonos, porque no podemos hacer más nada. Mucha violencia y plomo. Uno como campesino, uno siempre la que llega a perder. Sea como sea, uno tiene que bregar y sacar los hijos por fuera. La escalada de violencia estalló tras la masacre de una familia entera el 16 de enero, un crimen cuya autoría aún está siendo investigada. Desde entonces no han cesado las ráfagas de fusil entre el ELN y los disidentes de las FARC, provocando la muerte de civiles, líderes sociales y firmantes del acuerdo. Tras la ruptura de las negociaciones de paz por parte del gobierno, la Fiscalía General de Colombia reactivó las órdenes de captura contra 31 líderes del ELN, quienes habían sido beneficiados con una suspensión de estas en el marco de los diálogos. Esta nueva crisis pone en entredicho la estrategia de paz total del presidente Gustavo Petro, quien reconoció el fracaso de sus esfuerzos para detener la violencia. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Bueno, él pone como fracaso de la nación, es principalmente un fracaso de él, porque él fue el que implementó supuestamente la idea de paz total. Supuestamente él iba a hacer acuerdos con estas fuerzas terroristas para que dejaran de delinquir, para que dejaran de asesinar, de torturar, y ha logrado todo lo contrario. A nivel nacional, el terrorismo, la violencia se ha impuesto, y esto es una realidad. Y no es que antes no hubiese violencia, porque eso también sería falso decirlo, pero la realidad es que hoy la situación en el país se ve mucho peor que hace varias décadas. En ningún momento con él hemos llegado a ser potencia mundial de la vida, como él le gusta decir. La realidad es que el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento de estos grupos terroristas que hace años estaban mucho más afectados en cuanto a números y en cuanto a influencia, es por Gustavo Petro. Gustavo Petro los favoreció. Gustavo Petro buscó que tuvieran nuevamente poder, porque finalmente Gustavo Petro es guerrillero, y lo que en este caso buscó fue favorecer a sus amigos, favorecer a sus aliados, en gran parte favorecer a quienes de alguna forma lo llevaron al poder. Este nuevo brote de violencia pone en evidencia las dificultades para implementar el proceso de paz en Colombia, pese al acuerdo alcanzado con las FARC en 2016. Mientras los grupos armados siguen controlando territorios y actividades ilícitas, el gobierno colombiano se enfrenta al desafío mayúsculo de garantizar la paz en un país que lleva más de 6 décadas de conflicto armado. Estos supuestos acuerdos contra los delincuentes, contra gente que toda la vida se ha acostumbrado a destruir al pueblo, no resulta eficaz. De hecho, no solamente no resulta eficaz, sino que en el fondo es un daño muy profundo
profundo de las naciones. Los avances en contra de la delincuencia únicamente se alcanzan destruyendo la delincuencia, destruyendo el terrorismo, acabándolos militarmente. No hay otro camino y es algo que Gustavo Petro hasta ahora no ha sabido entender. El impacto de los enfrentamientos, lo vemos en el Catatumbo, ha sido devastador para esas comunidades locales. La directora para las Américas de Human Rights Watch sostiene que la crisis del Catatumbo debería ser un toque de atención para el gobierno. Hablamos con nuestra compañera en Bogotá, Alexandra Correa. Alexandra, ¿a dónde se desplaza toda esa gente y qué medidas está tomando o debería tomar el gobierno para proteger más a los civiles en una región que hace frente a una crisis humanitaria también? Ana, un saludo desde Bogotá. Efectivamente, las personas afectadas en la zona del Catatumbo y que están siendo desplazadas suman ya unas 36.000, cifras que podrían ser superiores según el gobierno nacional, que ha estado atendiendo efectivamente la emergencia humanitaria en la zona, ubicando a las comunidades en pequeños grupos en diferentes, por ejemplo, coliseos deportivos, ubicándolos en zonas humanitarias con carpas, albergues, en donde están provisionando de comida a la población, pero miles de civiles aún continúan en estado de indefensión adentro de las montañas. Muchos firmantes de paz ex-FARC 2016 que están temiendo por sus vidas, pues hay quienes aseguran que el ELN los busca con lista en mano con el fin de apoderarse del territorio que alguna vez dominara las FARC antes de dejar las armas. El Catatumbo es una zona rural, Ana, donde poca presencia del Estado hay y en donde grupos como el ELN o las disidencias de las FARC, de las extintas FARC, se pelean el control del territorio que colinda con Venezuela, que ya ha movilizado tropas, buscando ser quienes lideren las economías ilícitas en una zona que tiene vastos cultivos de hoja de coca, materia prima para elaborar la cocaína, como también lo tiene el departamento de Nariño, frontera con Ecuador, en donde también hay problemas de orden público, Ana. Alexandra, estando las cosas como están, con todo lo que nos cuentas, escuchando a Gustavo Petro que habla de fracaso, ¿será posible una reanudación de las negociaciones? ¿Qué papel podrían jugar aquí las organizaciones internacionales? Bueno, este gobierno ha manifestado desde su inicio hace más de 2 años, Ana, que tiene abiertas las puertas del diálogo para alcanzar lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado la paz total. Ahí está el fracaso, ahí radica gran parte, principalmente el fracaso, en supuestamente el diálogo, buscar desde el diálogo la solución a los problemas. Y este es un error radical que comenzó obviamente con Juan Manuel Santos, o al menos con Juan Manuel Santos fue mucho más notorio porque finalmente este es el legado que nos dejó Juan Manuel Santos, por buscar su Nobel de Paz, por lograr que fuera reconocido internacionalmente, también a costa de su pueblo. Y esto me parece que es imperdonable. Igual que con Gustavo Petro también es imperdonable lo que está haciendo. Está buscando y está favoreciendo a los grupos armados sobre la población, todavía diciendo que está dispuesto a escucharlos, que está dispuesto a negociar. No se debe negociar con esta gente, no se debe dialogar, porque cuando se hace esto lo único que se genera es darles espacio para que sigan creciendo. Y peor aún, cuando es un diálogo desde la debilidad, ni siquiera es un diálogo desde la fuerza, ni siquiera es un diálogo desde el control, sino que se busca dialogar con ellos es para que dejen de actuar de la forma en que actúan. Y la única forma en la que ellos, o sea, los grupos terroristas, negociarían bajo estos términos sería imponiendo sus condiciones, que es un poco lo que vimos con el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, en donde al final se les dio inmunidad y de alguna forma se les dio alcance político, con el único resultado de finalmente darles más fuerza, porque hoy en día las FARC no únicamente tienen el alcance político que lograron a partir de los acuerdos, sino también el alcance militar que tienen gracias a sus disidencias. En conclusión, salieron mucho más favorecidos y todo esto fue totalmente en contra del pueblo colombiano. Buscar un acuerdo con el ELN es buscar nuevamente estos mismos resultados que al final nos destruyen como país. No solo manifestando las puertas abiertas a la guerrilla del ELN, con quien suspendió las conversaciones por las masacres en el Catatumbo y el asesinato especialmente de excombatientes de las FARC, sino que Petro ha mostrado interés en dialogar con todos los grupos armados ilegales que deseen acogerse a esa paz total propuesta por el presidente como promesa de campaña. Quiere imponer una idea de paz a partir de someter al país a unos grupos delincuenciales, a unos grupos terroristas. Favorece sus ideas muy por encima del bienestar de la población, porque el desarrollo de esos proyectos que él tiene, en este caso de la paz total, no va en línea con el bienestar de la población. Busca favorecer al terrorismo. Él como guerrillero lo que está buscando es favorecer a la delincuencia. Y cada vez es más evidente el error que cometió Colombia eligiendo a Gustavo Petro. Pero
Pero Petro ha sido enfático. El grupo guerrillero del ELN debe demostrar voluntad verdadera de paz y atentando contra la población civil, pues se aleja cada vez más de este propósito, y atentando contra líderes sociales y excombatientes se aleja de ese objetivo, ha recalcado el presidente, afectando pues esas mesas de conversaciones. Ahora, Ana, el papel de la comunidad internacional ha sido crucial y clave desde la firma de paz con las FARC en 2016, pues ha respaldado no solo diplomáticamente, sino económicamente también todo el proceso. Así que es muy clave ese espaldarazo que Naciones Unidas, por ejemplo, le ha dado hoy al gobierno de Gustavo Petro en busca de esa paz total. Una basura, porque además estas organizaciones internacionales supuestamente que favorecen a los pueblos son a su vez, al igual que Petro, al igual que Juan Manuel Santos, al igual que las mismas guerrillas de las FARC y del ELN, parte de lo mismo. No buscan favorecer al pueblo, y esto ha sido especialmente notorio en El Salvador, y esto es algo que Nayib Bukele ha mencionado en numerosas ocasiones. Y entonces dijeron, paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional. Aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs. Puestos de ejemplo para los demás países del mundo. El ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa. Una total farsa. Y fue una farsa por 3 razones. Primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños. Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel, se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Vivíamos en guerra, desangrándonos más que en la supuesta guerra. En la guerra civil que ustedes financiaron, nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. El Salvador estaba lleno de delincuencia, lleno de terrorismo, y esto únicamente pudo ser solucionado una vez que llegó un presidente como Nayib Bukele con la voluntad inquebrantable para destruir a estos terroristas. Cuando Nayib Bukele hace esto, estos mismos organismos internacionales supuestamente de derechos humanos, pero que únicamente buscan los derechos humanos de los terroristas, esta misma gente le dijo que estaba mal. Entonces estos organismos internacionales lo único que buscan es también promover la delincuencia. Finalmente, ¿quiénes los financian a ellos? Al final veremos que quienes financian a estos organismos son personajes como George Soros, son personajes globalistas que lo único que buscan es destruir las naciones. Entonces, que estas organizaciones internacionales apoyen a Gustavo Petro tan solo demuestra cuán funesta es esta idea de Gustavo Petro respecto a la paz total, y realmente como en vez de beneficiar al pueblo, lo que está buscando es beneficiar y favorecer a la criminalidad, al terrorismo en el país. Por eso Petro es un personaje que como sociedad colombiana no debemos perdonar, porque lo que está buscando es destruir a nuestro país, y por desgracia hasta ahora lo está logrando. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.